calor específico de los sólidos. Para tener en cuenta esto, vemos varios objetivos, los cuales son determinar el calor específico en los sólidos usando un programa instalado en la PC que es el Capstone, usar los parámetros, saber utilizar los parámetros de este programa en la computadora y así poder saber la cantidad de calor específico. Usamos materiales diversos como son computadora personal instalado con el programa que el Capstone, una interfaz USB Link, un sensor de temperatura, una balanza, un calorímetro, un cuerpo metálico que puede ser un cuerpo de cobre, fierro o aluminio tal vez, un vaso precipitado, una pinza universal, nuez doble y mordaza de mesa, una fuente de calor y un agitador. Fundamento teórico. Me gustaría explicar este tema con un ejemplo característico que es el agua y un pedazo de hierro. Sabemos que el calor específico es la capacidad calorífica que posee un cuerpo al calentarse, al ganar energía o al perder energía calorífica. Por ejemplo, cuando tenemos agua caliente y tenemos a la vez un pedazo de hierro caliente, sabemos que el agua caliente va a demorar en enfriarse, a diferencia del fierro caliente, que se va a enfriar más rápido. Y proporcional a esto, sabemos que para calentar el agua necesitamos más tiempo, o va a demorar en calentar el agua o en hervir, a diferencia que el pedazo de hierro va a calentarse y va a calentarse en poco tiempo. De eso sabemos que cada cuerpo tiene un calor específico distinto, ya sea el agua, por ejemplo, que tenga un calor específico de una caloría sobre el gramo por centígrado por grados centígrados, a diferencia del hierro, que es mucho menor. Básicamente la fórmula general de la cantidad de calor es la cantidad de calor igualada a la masa por el calor específico de cierta sustancia, ya bien de ser el agua, el hierro, o el agua en hielo, o el agua en vapor, por la diferencia de temperatura, que es la temperatura final menos la temperatura inicial, es la delta temperatura o diferencia de temperatura. De ahí podemos hallar la cantidad de calor. Este método es el más usado, ¿no? para hallar la cantidad de calor, ya sea en los cambios de estado, en los cambios de calor, que es el método de la mezcla, básicamente, basado en el principio de conservación de la materia, de la energía, perdón, en el cual dos sistemas tienen temperaturas distintas, son puestos en contacto de tal forma que intercambian diferentes calores, básicamente. Calor específico de sólidos. Objetivos: determinar el calor específico de un cuerpo sólido por el método de las mezclas. Ser capaz de configurar e implementar equipos para la toma de datos experimentales y realizar un análisis gráfico utilizando como herramienta el software Capstone. Utilizar el software Capstone para la verificación de parámetros estadísticos respecto a la información registrada. Los materiales para utilizar este experimento son la computadora personal con un programa Pasco Capstone instalado, interfase USB Link, sensor de temperatura, una balanza, un calorímetro, un cuerpo metálico, vaso precipitado, pinza universal, nuez doble, mordaza de mesa, varillas, fuentes de calor y agitador. Fundamento teórico. ¿Qué es el calor específico de una sustancia? Es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura en una masa unitaria en un gramo. El calor específico es una magnitud física que se le define como la cantidad de calor en la que hay que suministrar la unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico para elevar su temperatura en una unidad. El valor de calor específico depende mucho de la temperatura inicial, se le representa con la letra C minúscula. El equivalente en agua es un término frecuentemente en calorimetría. Es la masa de agua que requiere la misma cantidad de calor para aumentar su temperatura en un grado con el que se requiere para aumentar la temperatura del cuerpo en un grado. El equivalente del agua es el producto de la masa de un cuerpo y la capacidad térmica del material del cuerpo.
La fórmula para hallar la cantidad de calor es: calor es igual a la masa por calor específico por variación de temperatura. Gracias. Buenas noches, profesor. El tema a tratar ahora es el laboratorio número 2, que es que el calor específico de sólidos. Bueno, el calor específico de una sustancia es la cantidad de calor requerido para que 1 gramo de dicha sustancia se eleve su temperatura en 1 grado centígrado. El calor ganado perdido por un cuerpo es igual al producto de sus masas. El método más común para la determinación de cambios del calor es el método de las mezclas, en la cual 2 o más sistemas que tienen diferente temperatura son puestos en contacto, de modo que intercambian la temperatura hasta llegar a la temperatura de equilibrio. ¿Ya? Los objetivos de este laboratorio son determinar el calor específico de un cuerpo sólido para el método de las mezclas, ser capaz de configurar e implementar equipos para la toma de datos experimentales y realizar un análisis de gráficos utilizando como herramienta el software Capstone, utilizar el software Capstone para verificar de parámetros estadísticos respecto a la información registrada. Los materiales para este laboratorio van a ser una computadora personal con programa Capstone instalado, interfase de USB Link, sensor de temperatura, balanza, calorímetro, cuerpos metálicos como que es el cobre, el hierro y el aluminio, vaso precipitado de 250 mililitros, piso universal, nueces dobles, 2 nueces dobles, una mordaza de mesa, varillas, fuente de calor y agitador.